Start recording, estamos listos. Voy entonces. Espero estar acompañándolos en el trabajo, en lo que sea. Y vamos con Aburrido 194, un aburrido que se graba a las 9 de la mañana del 26 de septiembre. Se hace por Twitch también, con lo cual hay un pocotón de gente que... mírame a mí. Hay una gente que se ha acercado al Twitch, donde estoy empezando yo a transmitir. ¿Para ganar qué? Para ganar más seguidores para esta locura llamada Aburrido, que es simple y llanamente recomendar artículos para leer o por lo menos darles el resumen lo suficientemente poderoso para que usted en ese momento del día en que se toma el café con los compañeros, en que para su Rappi al lado de los otros Rappis, pues de repente diga, mira, no supiste lo de Italia. ¿Y qué es lo de Italia? Bueno, para eso tenemos, por supuesto, el menú. Una mujer gana en Italia defendiendo la tradición. Pues. ¿Ves que esto es una locura? Ahora tengo que reeditar esto. Bueno, ustedes son testigos de que voy a volver a arrancar esto. Aburrido 194, un aburrido que se graba el 26 de septiembre a las 9:07 de la mañana desde Caracas, Venezuela. Se transmite por Twitch cuando se graba, de manera que usted pueda inclusive participar en él y, por supuesto, sentirse tentado a entrar a mi Patreon, donde usted recibe el aburrido, recibe que se vayan todos, recibe una cantidad de cosas. Es importante que les diga, antes de arrancar todo, que voy a estar en Araure el 30 de septiembre, Dublín 19 de octubre, Barcelona 21 de octubre, Tenerife el 22, Valencia el 23, Madrid el 24, Lisboa el 26, Oporto el 28, Berlín el 29, Múnich el 31, Miami el 2 de noviembre, Houston el 3 de noviembre, Orlando 4 de noviembre, Nueva York 5 de noviembre, Nashville 6 de noviembre y Atlanta ya viene. Debo hacer esto porque si no, mi productora me pega. Tú tienes un podcast, pero no vas a decir las fechas al principio, sino vas a creer que la gente te va a escuchar hasta el final, una vaina que dura 2 horas y 20 minutos. Ella no dice vaina, ella es más educada que yo, pero no puedo dejar de leerle las fechas. Y es el momento entonces de arrancar con esto que se llama Aburrido, un espacio en el cual yo simple y llanamente les recomiendo artículos que he ido leyendo a lo largo de la semana, que les dan una idea de dónde está el mundo, de algunas cositas que hay que tener en mente, y vamos a arrancar de una vez con el menú. Mira, ves, el menú estaba mal, ahora vamos con el menú. Así es. Aunque le digas que no lo quieres ver más, YouTube te seguirá recomendando el mismo video de gente perdiendo la cabeza en vez de recomendar este aburrido, ¿vale? Bueno, esto también soy yo perdiéndola, pero por lo menos soy yo. Una mujer gana en Italia, pero calma, jóvenes. Esta mujer es todo menos feminista. Europa se prepara para Meloni y la derecha italiana. No es en Irán, es en Nueva York, donde una comunidad ortodoxa le niega la educación a los suyos. El mito del tipo que trabaja desde su oficina y en realidad está en una playa en Bali, en realidad ya es un estilo de vida y los jefes al parecer no pueden hacer nada. Las inteligencias artificiales que pintan usando el estilo de este artista tienen muchos fanáticos, excepto por supuesto el artista que está siendo imitado. Por cierto, una cosa es que una computadora te gane en ajedrez y otra es que te gane en el concurso de belleza. Es un clickbait muy soso, lo que acaba de hacer, o sea, ganó la inteligencia artificial un concurso de pintura. Y el arte es sobre como más o menos la belleza. Entonces tú oyes esto y dices, déjame oír. Pero es mentira. Bukele, tanto que te vende que es el presidente más original de Latinoamérica y viene repitiendo el mismo show que ya hemos visto varias veces en la historia. Putin llama a los reservistas y la comunidad internacional grita, ¡ay, vale! ¿Tienes miedo? En realidad, el discurso de Putin ha tenido un efecto excelente sobre el turismo ruso, es decir, el turismo ruso de jóvenes a los países vecinos. Irán enfrenta las consecuencias de sus políticas más recias, sin contar con que la juventud sueña debajo de los velos. ¡Ay, qué poético! Un policía de la moral considera que su historia también debe ser escuchada. Me encantaría que esto terminara en un partido de fútbol en Teherán, en la autopista, pero no va a ser así. Hasta a Manpur le mandaron a cubrirse la cabeza. Se reunieron un pocotón de hackers y descubrieron que ACNUR debería mudarse a Internet. Una escuela danesa hizo 2 preguntas que ninguno de nosotros ha querido hacerse. ¿Qué hace Google con todos los datos de los estudiantes de Google Classroom? Y 2, mi hijo todavía sabe escribir a mano si le quito el Chromebook. Un puñado de universidades y familias que dominan la investigación universitaria. Buen estudio de Nature. Un artista iraquí recupera lo que el talibán destruyó piedra a piedra. Y en el extra...
El autor español que más vende libros de autoayuda para gerentes en realidad vivió hace cientos de años. Un cuento sobre el mercadeo. Vamos a volver a hacer ese extra para que mi editora pueda hacer bonito el reel. ¿Quieren? Vamos con... El autor español que más vende libros de autoayuda vivió hace cientos de años. Un cuento sobre el mercadeo. Aburrido. Gracias a Silvio desde Uruguay que nos está armando la música nueva de Aburrido. Esto es el Aburrido 194 y la razón por la cual repetí ese último titular es porque en breves momentos llega Paola a editar el reel con el cual promovemos el Aburrido, reel que les recomendamos por favor compartan en sus historias para que esto tenga mayor difusión y debemos arrancar con un momento que siempre tenemos para felicitar, agradecer a Freddy Ruiz, Mayet, Héctor Márquez, Juan F. Herrera, Hugo Morales, Ricardo Casim, Lennon Rivero, Erika González, Nitsuga Márquez, Nigel Velázquez o Nigel, que acaban de unirse al Patreon, al cual usted también puede unirse y participar. Además, en cualquiera de los tiers usted participa de los clubes de habladores que tenemos semana a semana. Reunirse por Zoom para no perder ese hábito tan bonito, chico, de lo que fue la pandemia. Pero vamos de una vez con la primera de las noticias que tenemos. Y es una noticia que nos viene del Technology Review de MIT. Y es el resultado de una investigación en el cual se concluye que el algoritmo de recomendación de YouTube mueve por lo menos el 70% de lo que la gente ve en esa plataforma. Ese no es el resultado del estudio. Este estudio en particular lo que revela es que las herramientas que te da YouTube para, mira, no me recomiendes más esto, no me pongas más esto, no quiero ver más esto o no me gustó esto, en realidad no ayudan tanto como tú crees a modificar el algoritmo. El algoritmo va a seguir moviendo videos que quizás no quieres ver. Un nuevo estudio encuentra que entonces esas herramientas no hacen demasiado. Los usuarios tienen muy poco poder para mantener esos videos que no quieren ver, lo cual incluye compilaciones de choques de carros, live streams que vienen desde zonas de guerra, discursos de odio, que yo siempre tengo mis reservas con lo que llaman hate speech, porque el hate speech se ha convertido en una umbrella, oye, pero que Pity Yankee estoy hoy, en una sombrilla, en un paraguas bajo el cual, una carpa bajo la cual se meten una cantidad de temas que en realidad hay debate sobre si realmente es discurso de odio. ¿Eso quiere decir que Briceño está a favor del discurso nazi o del talibán? No, hay discursos que evidentemente instan a agredir físicamente, a violentar a personas y a grupos específicos. En realidad, cuando se habla de discurso de odio, no se habla más que de la traducción al plano de lo oral o al plano de lo comunicacional de cosas que son crímenes en el plano factual. Sin embargo, cuando se habla de lo hipotético, cuando se hace cierto tipo de humor que no tiene que ser del gusto de todo el mundo, se puede caer en la trampa de vamos a incluir esto en el discurso de odio. Y ahí es donde tenemos problemas con la libertad de expresión que vamos a ver hoy en algunas noticias por qué es tan importante. Investigadores de Mozilla analizaron 7 meses de actividad de YouTube de 20.000 participantes. Ok, es una muestra fuerte. Y evaluaron las 4 maneras en que YouTube dice que la gente puede, pues, entonar, mejorar las recomendaciones que recibe. Dándole a dislike, dándole a not interested, remove from history, o don't recommend this channel. Es decir, no me gusta, no me interesa, saca esto de mi historia o no me recomiendes este canal. Y querían ver cuán efectivos eran estos controles. Estoy arrancando con una noticia de internet, aunque hoy tenemos, por supuesto, lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en Irán, lo que está ocurriendo en El Salvador, una cantidad de noticias también sobre Rusia, sobre un hackathon, sobre el libro. Sí, pero hay que arrancar con este tipo de cosas porque para mí esto quizás es lo que tiene más gancho. Dígame usted si me equivoco, dígame usted si esto es una locura de mi parte y en realidad lo más probable es que yo debía haber arrancado, no sé, con Italia. En todo caso, vuelvo. Encontraron que los controles de YouTube tienen un efecto negligible
sobre las recomendaciones que los participantes recibieron. No influyen tanto. Durante 7 meses, un video rechazado eh, se movió durísimamente, en promedio 115 recomendaciones malas. Los videos que se acercaban a aquellos que los participantes ya le habían dicho a YouTube que no querían ver. Y hay investigaciones anteriores a esta que nos dicen que la práctica de YouTube de recomendar videos con los que generalmente estarías de acuerdo y dándole recompensas a contenido controversial pueden tener un efecto en los puntos de vista de la gente y llevarlos a la radicalización política. Yo sé que mucha gente que está escuchando aburrido dice, Briceño, no vas a hablar otra vez del caso. Sí, pero hay gente que no. Hay gente que no ha estado aquí, muchachos, niñitos, amigos, amigas. Entonces recordemos que hay un excelente documental del New York Times, audio documental, que explora cómo una persona se dio cuenta que en 6 meses había llegado a tener puntos de vista de extrema derecha sin haber sido de extrema derecha ni necesariamente de derecha 6 meses antes. Y lo que encontró fue que se había dedicado horas de su día a ver YouTube y mostraba cómo en su historial había comenzado con videos que de repente tenían a un tipo que hablaba de un punto de vista político con el cual él estaba de acuerdo con respecto a impuestos. Y de repente uno es un demócrata, un liberal para muchas cosas, pero sí considera que, mira, me parece que esta cantidad de impuestos es una locura. Bueno, YouTube agarraba eso y decía, bueno, ¿viste este pana? Mira este pana que habla sobre impuestos y el rol del gobierno. Y luego mira este pana que habla sobre el rol del gobierno y la familia. Y mira este pana, y a medida que fuimos pasando rol de gobierno, familia, aborto, rol de la mujer, importancia de la tradición, ven para que veas un video que te muestra cómo las mujeres que llegan vírgenes al matrimonio están en hogares que son más prósperos. Y tú haces aquí que, ¿what? ¿Cómo llegué yo aquí? Bueno, lo que les acabo de escribir, el final, es lo que me pasó a mí. Hay puntos de vista de Jordan Peterson con los que estoy de acuerdo. Algunos. Siento que la está perdiendo, como todo aquel que tiene demasiado poder y fama. Y eso le pasa a todos. Y quizás una de las cosas que yo puedo agradecer es que el poco poder o poca fama que tengo siempre se cae por algún acontecimiento, por algún pelón mío, por lo que sea, y esto me mantiene consciente de que no soy nadie. Sin embargo, esto me pasó a mí. A partir de Jordan Peterson empezó YouTube a recomendarme unas cosas y de repente llegué a un video que decía, pero ¿por qué me está mostrando esta basura? Hablándome de la mujer llegando virgen al matrimonio como un factor para que ustedes vean que son hogares más prósperos. O sea, sostener la tradición religiosa detrás de un argumento económico y pseudo académico, porque además lo poco que pude ver del video se notaba que los datos que tenía el ponente no eran los mejores. Bueno, esto le ha pasado a mucha gente y también pasa la radicalización hacia el otro lado. De repente empiezas a ver un video sobre las políticas erradas con respecto al manejo de las drogas de la derecha estadounidense, la política del Just Say No, el efecto estupidísimo que tuvo la famosa War on Drugs, y de repente terminas viendo un video que habla de que no existen géneros, no existe sexo, no existen formas de familia, todo puede ser volteado, todo puede ser trastocado sin que tenga, y de hecho, y eso puede medio decir, bueno, cada quien tiene derecho a vivir como quiere, pero de repente en ese mismo video te dicen, y todo el que hable de una familia, de hombre, mujer, etcétera, es un representante del patriarcado que quiere acabar con la civilización, quiere acabar con el ser humano y sus libertades. Entonces, que ya va, pero ¿cómo llegué yo a este extremo? ¿O cómo llegué yo al extremo de que todo millonario debe ser asesinado? Bueno, llegas porque YouTube favorece ese tipo de contenido. Los investigadores además nos han dicho que los ataques que se le han hecho a YouTube por promover contenido explícito sexualmente para niños, de niños, siguen en pie. Es decir, esas acusaciones siguen en pie a pesar de que YouTube ha dicho que ha colocado pues, una especial atención a este tema que es tan delicado. Sin embargo, el estudio encontró que el contenido que parecía violar las políticas de YouTube
nos dice aquí este artículo del MIT Technology Review, en realidad siguen estando allí y siguen siendo recomendados, incluso cuando tú has dado un feedback negativo, cuando tú has dicho no me muestres esto. Darle a dislike, que es la forma más visible y más inmediata, solamente detiene el 12% de las malas recomendaciones. Si le das a not interested, solamente detiene el 11%. Y YouTube dice que estas son las dos opciones pues más evidentes para que tú hagas que tu algoritmo te entienda. La vocera de YouTube, Elena Hernández, dijo que nuestros controles no filtran temas completos o puntos de vista completos porque esto tendría un efecto negativo en los videntes creando cámaras de eco. Ok, esta afirmación es cierta, pero tiene que ser llevada con matices. ¿A qué me refiero? Sí es cierto que si yo digo yo no quiero ver esto, y 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 si YouTube me obedeciera 100%, yo me perdería de cosas que quizás me convendrían saber, dada la cámara de eco, la burbuja que estoy creando alrededor mío. ¿Ok? Saludos a la gente que ha entrado al chat del stream. Espero que sigan allí porque no colocan saludo y de repente no hacen nada. Decía, es cierto. Es decir, si yo le digo yo no quiero saber nada de esto, pues llega un momento que YouTube simple y llanamente lo que hace es ser las paredes de mi burbuja. Y yo creo las paredes de mi burbuja. Y me parece loable el esfuerzo de YouTube. La gente debe ver puntos de vista distintos. Sin embargo, la experiencia, por lo menos mi experiencia en YouTube Reels, en YouTube Shorts, que es realmente donde paso, trato de no ver, Instagram me parece ya estupidísimo, TikTok, hay que entonar el algoritmo demasiado y me sigue recomendando basura que me encantaría ver, que es lo que me molesta de TikTok. Es decir, es basura que evidentemente está diseñada para que yo coma esa basura. Pero en el caso bueno, en el caso de YouTube, la experiencia personal que tengo es que en realidad me lleva a contenido cada vez más radical. Más y más radical para que yo siga ahí pegado. Y entonces, esta declaración de Elena Hernández me parece chévere, pero not good enough, dados los resultados que acabamos de leer. Les recuerdo, le das al botón de dislike y en realidad solamente para 1/8 de las malas recomendaciones y casi lo mismo para not interested. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para que YouTube no te siga compartiendo un pocotón de locuras? Lo que nos dice este artículo del MIT Technology Review, al cual les recomiendo que entren, es que tienes que decirle o darle órdenes a YouTube de la siguiente manera. El remove from history es uno de los que, el que reduce las recomendaciones por un 30%, 29%. And don't recommend this channel fue el mejor, que detuvo el 43% de las malas recomendaciones. Pero incluso así, videos de un canal que los videntes, los televidentes, los espectadores de YouTube le habían pedido, por favor, muteame esto, pueden aparecer en las sugerencias. Otras recomendaciones que hizo, por ejemplo, YouTube a la gente, a pesar de que les decían, por favor, déjame, deja de mandarme esto, y se lo seguía mandando, eran, por ejemplo, los videos de Vuélvete Rico con Cripto, un video de ASMR, Bikini Try On. No había manera de sacarlos de las recomendaciones a pesar de que les colocabas cualquiera de las banderas. Un participante del estudio dijo, casi parece que mientras más feedback negativo yo le estoy dando a YouTube, la mayor es la montaña de basura que obtengo. Otra de las categorías que me pareció interesante es música navideña, recomendada, es contenido recomendado para participantes y no había manera de escapar de ellos. Claro, tiene que ver con el hecho de que si tú llegas a pegar un playlist de Navidad, ese playlist de Navidad va a tener durante el mes de diciembre cientos de miles de plays. Es decir, tú abres un canal de YouTube y creas un buen playlist de Navidad que la gente empieza a compartir y que empieza a tener éxito. Y es una manera de crear
un contenido que no te costó un carajo, bueno, tienes que hacer el proceso de selección, Briseño. Estás obviando el proceso de curaduría tan importante que puede estar ocurriendo allí. Ok, bueno, puede ser. Pero en general no te cuesta nada. Y son de los canales que más tienen views. Lo digo porque yo coloco playlists de Navidad en diciembre y me llama la atención los millones y millones de views. Y en realidad son 2 o 3 playlists, pero eso por supuesto hace que el canal de esa persona tenga un reconocimiento y capitalice. Sobre todo ahorita que se capitaliza con tan poco. Es decir, es muy poco lo que puedes ganar. Tienes que tener millones y millones de views para realmente capitalizar en YouTube. Y me imagino que hay un push fuerte de este tipo de canales por parte de quienes los tienen y de pagarle a YouTube para que lo recomiende. Mark Berger, autor de Like, Comment and Subscribe, un libro sobre YouTube, dice que la inteligencia artificial de YouTube es suficientemente poderosa para ofrecer las herramientas que harían falta para moderar el contenido que usted ve. YouTube le gusta decir que el algoritmo es la audiencia, pero para él, y al igual que para quienes han hecho el estudio, el promedio de usuario no está siendo escuchado y no está siendo entendido. No, quizás por eso estoy en Twitch, quizás por eso voy a pasar también todo mi contenido en la medida de lo posible. Voy a seguir en YouTube, pero voy a seguir explorando Odyssey, que es una plataforma de publicación de videos que está tratando de utilizar el esquema de los cripto, es decir, el blockchain, la descentralización del algoritmo y de la localización de los videos, y por supuesto que se abre a posibilidades de menor censura, y esa es la razón por la cual además estoy en Patreon. Todo esto para decirles que una vez más voy a tener en el aburrido siempre algún artículo que nos hable de cómo podemos lidiar con el fenómeno de que nuestra atención ha sido hackeada, de que hubo una gente que le dedicó un tiempo y le sigue dedicando un tiempo enorme a ver cómo sobrepasan ese momento en que nosotros se nos va 1 hora, hora y media viendo nada, algo que nos deja nada, tomando en cuenta que el único recurso no renovable es el tiempo. Y quizás entonces el saber que don't recommend this channel y sacar esto de mi historia son las herramientas que necesitamos si queremos seguir viendo YouTube de una manera un poquitico más productiva de lo que está ocurriendo ahora. Muy bien, habíamos hablado de puntos de vista extremos y ha ganado Giorgia Meloni, de quien hablamos en el aburrido pasado o antepasado. En todo caso, en el aburrido pasado tocamos el hecho de cómo la derecha extrema ha ganado en Suecia escalones rapidísimo, ha crecido enormemente en Suecia. Y ahora vemos a Giorgia Meloni, que de la extrema derecha italiana, de quien también habíamos hablado, que prácticamente, y aquí está renovada esta noticia hace 5 minutos, pues va a ganar la elección en Italia. Esta mujer ha dicho que ya está victoriosa después de la elección y se va a convertir en la primera ministra mujer de Italia. Esto es, por supuesto, una primera vez me refiero a la llegada de la derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Viene de, además, haber en un momento dado elogiado a Mussolini. Y esto, por supuesto, es una noticia que yo no puedo dejar de enmarcar en la movida de péndulo loquísima que estamos viviendo. O sea, vimos a un Obama. Y de repente vimos a un Trump. Si a alguien se le ocurre 2 figuras más distintas una de la otra, sin tener que entrar en quien te guste. Yo, para los que están visitando esto por primera vez, trato de no casarme con ningún extremo, trato de respetar sus opiniones. Mi opinión de Trump es negativa en un 80%, hay un 20% de cosas que estoy dispuesto a reconocerle, estoy siendo un aproximado, pero en todo caso, la victoria de esta mujer en Italia es particularmente importante. Estamos hablando de una mujer que también elogió en su momento, y me va a tomar un sorbo de café después de decir este nombre, a Putin. Ajá. Con un discurso en el cual cuestiona muchos de los compromisos que Italia adquiere con la Unión Europea o dentro de la Unión Europea para los paquetes de ayudas económicas. Y por supuesto, uno de los temas, al igual que ocurrió en Suecia la semana pasada, que tienen fuerte y que le han dado fuerza a la derecha, es el tema migratorio.
El tema migratorio, que como ya explicamos en el caso de Estados Unidos, hay que verlo con pinzas, porque inclusive ya les he mostrado estudios donde dice que más bien tienes un déficit migratorio en Estados Unidos. Claro, ¿qué tipo de inmigración quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la viven los estados fronterizos? O por supuesto que son temas a debatir. En el caso de Italia, Italia es la puerta de entrada a Europa de muchísimos migrantes que han llegado por el mar. Es el setting, el estudio, el backdrop, el telón de fondo donde ocurren esos videos terribles de gente muriendo en alta mar, el gran debate de si deben ser rescatados, si deben ser devueltos, qué se hace con ellos. Y por supuesto, cualquiera de nosotros que está fuera de Europa, fuera del continente europeo, puede hablar con mucha bondad sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero la realidad, y así me lo han comunicado muchos de los suscriptores de este Patreon que viven en Europa, es que es un tema especialmente complejo cuando se trata de dos factores. Uno, el religioso, en el caso del Islam, y dos, en el caso migratorio, la pobreza y el crimen que puede venir asociados con esto. Por supuesto, aquí tienen que ver muchos otros factores, políticas de adaptación, de inserción en la sociedad, la disponibilidad de empleos, la creación de guetos urbanos donde estas personas viven y las condiciones que generan esos guetos urbanos. Pero la frase de esta mujer es que los italianos le han dado un mensaje muy claro a favor de un gobierno de derecha llevado por la hermandad de, ¿cómo que se llama el partido de ella? Los Hermanos de Italia, Brothers of Italy. Y tenía una señal que decía gracias Italia. Esta mujer ha trabajado muy duro para suavizar su imagen, ha colocado mucho apoyo a Ucrania en su discurso luego de que hubiera tenido una retórica anti-Unión Europea y recordar que este es un movimiento de posguerra que nace de las cenizas de los fascistas de Benito Mussolini. Y en España, por ejemplo, ella dio un discurso al principio del año al partido Vox, sí a la familia natural, no al lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la migración masiva, no a las finanzas grandes internacionales, no a los burócratas de Bruselas. Por supuesto, esto es un discurso a un partido afín en un país vecino y se han estado nutriendo y han estado aprendiendo cómo llevar este asunto. Fíjate que tú cuando tú dices la familia natural utilizas un adjetivo que para mí siempre ha sido muy divertido. Y digo divertido con la mayor tristeza porque se ha utilizado para grandes aberraciones. Es decir, la familia natural quiere atribuirle al modelo clásico que en general ha ido prosperando a lo largo de la historia, un carácter o una inmanencia que viene de la naturaleza misma, lo cual es absurdo, porque en la naturaleza, inclusive en nuestros parientes más cercanos, no vas a encontrar necesariamente el modelo de familia de... fíjate tú, porque tengo yo abierto esto. No vas a encontrar el modelo de familia que nosotros hemos, de alguna manera, hecho prosperar. Ese modelo de familia ha surgido para muchos de algunas propuestas religiosas, pero sobre todo de las fuerzas de la supervivencia del más apto. Fue el mejor modelo durante siglos, hoy en día no tanto, pero cuando digo no tanto ya les voy a explicar lo que dicen algunos antropólogos. Fue el mejor modelo durante siglos para que el homínido prosperara. Se distribuía el trabajo, se tiene una sola mujer, de manera que pueda haber una compañera para todo el mundo, un compañero para todo el mundo. Las poligamias, ya sean varios hombres con una mujer o una mujer con varios hombres, tienen sus bemoles y generan inequidades en la posibilidad de disponer de pareja que generalmente terminan en violencia, por lo que este modelo terminó siendo bastante positivo, como fue prosperando. Algunas religiones pues lo ampararon, lo abrazaron. En otras religiones sigue existiendo la poligamia, pero ha sido puesta en debate. Y cuando llegamos al planteamiento de esto es lo natural, tenemos que tener cuidado.
porque lo natural es, para mí, uno de los comodines semánticos con los cuales se le quiere dar a estructuras que han surgido de convenios sociales una trascendencia. Esto tiene su raíz en la naturaleza. Fíjense que no toca el tema religioso, que es una de las grandes críticas, y que la derecha sabe que es una de las áreas donde no necesariamente tiene fuerza de venta. Y entonces dice, sí a la familia natural, no al lobby LGBT. Es decir, no está diciendo no a los LGBT, sino al lobby. Y en la medida en que se empujan muchas de las propuestas de la comunidad LGBT o de algunos de los factores de la comunidad LGBT, estas repercuten sobre toda la comunidad LGBT que puede no estar de acuerdo con ellos. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, fíjense, se plantea como una ideología. No a la violencia islamista, fíjate, no al Islam. Sí a fronteras seguras, no a la migración masiva, no estoy diciendo que no haya migración, no a las finanzas grandes internacionales, entra dentro de este esquema antiglobalista. Alguien me decía en el aburrido pasado que confundía globalista con globalización, y ciertamente el tema globalista, o quienes hablan de que existe una visión globalista, una visión que quiere diluir a los estados y colocar al mundo entero bajo la gobernancia de un solo modo de ver las cosas. Bueno, quienes dicen que esto existe, ¿cuáles son las dos fuerzas más importantes que utilizan para el supuesto? Y digo supuesto porque tengo mis dudas, siempre tengo mis dudas sobre si los malos, cuando me dicen, no, es que los malos están mejor organizados que los buenos. Y luego todo el mundo se organiza muy mal. Porque somos seres humanos capaces de grandes estupideces. Escuchen que se vayan todos. Pero los malos tienen la ventaja de no tener escrúpulos. Y eso siempre es una ventaja. Porque entonces te puedes bypassear ciertas reglas. En todo caso, la globalización económica y la globalización cultural son los elementos utilizados por aquellos que buscan, según el enfoque globalista, colocar esta gobernanza mundial. La gente en el chat del stream se dispara cuando hablo de esto y dice: en Cataluña el fin de semana hubo saqueos en pequeños comercios. La derecha aprovecha para hacer campaña inocentemente. Mostraron el índice de criminalidad por comunidad y otro donde mostraban la cantidad de marroquíes por comunidad y decían casualidad o causalidad. Claro, aquí de nuevo el tema es de cuando un elemento es causal y cuando son coexistentes. Por supuesto. Y quien vive estos crímenes no tiene tiempo para sutilezas. Ya vamos a hablar de El Salvador. ¿Vieron cómo les metí una tentación de que ya vengo a hablar de El Salvador más adelante y porque el tema de la criminalidad? ¿Vieron eso que hice ahí? Bueno, en todo caso, esta mujer tiene además la posibilidad de tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores o sus partidos. Y hay un profesor de la Universidad Sapienza entrevistado por la BBC, Gianluca Passarelli, que decía, que afirmaba que él consideraba que ella probablemente va a evitar mover demasiado el bote sobre el tema europeo y se va a enfocar en otras políticas. Vamos a ver más restricciones en derechos civiles, policías y el tema en Civil Rights and Policies on LGBT, sobre derechos civiles y el tema inmigrante y el tema LGBT. Por supuesto, esto tiene que ver con los migrantes que vienen de Libia, los votos que vienen para acá. Pero aquí viene además otro elemento importante, que es que hubo menos votación que en otros momentos. Es una votación importante para Italia. Y cuando vi las entrevistas a la gente que apoyaba a esta mujer, con lo que me encontré, claro, estoy hablando de un tema anecdótico, pero anecdótico quiero decir que esto no es un estudio, esto es simplemente lo que vi en las entrevistas y obviamente es el enfoque de la gente, creo que de Al Jazeera, donde estuve viendo las entrevistas a la gente de la calle. Hablaban de que era una mujer de sentido común. Y creo que aquí hay una ventaja comunicacional. La ventaja comunicacional de, si me centro en 4 temas que tocan directamente a la gente, puedo perfectamente con una izquierda que, en palabras de un miembro del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, cuando perdieron Madrid, se ha dedicado a
ponerle muchísimo énfasis al sexo de los ángeles y otras locuras, creo que estoy citando casi textual, y se le ha olvidado el tema de los salarios y de qué vive la gente y cómo vive la gente. Yo, honestamente, creo que hay que esperar, pero creo que creer que cuando esta gente llegue al poder, finalmente, va a ir pisando con paso a pasito es equivocado, porque a la base a la que le han hablado, y buena parte de la base que los ha elegido, es una base que quiere ver medidas concretas y directas. Y esto va a plantear para Europa en este momento un debate importante, porque Italia es país fundador de la Unión Europea, tiene varios compromisos que ha adquirido con la Unión Europea en función de créditos que ha recibido con respecto al manejo de la crisis del COVID, y esta mujer ha cuestionado muchos de esos modelos. Así que no es cualquier cosa lo que viene ocurriendo. Muy bien, y por supuesto está, como bien acotan aquí, en el caso de Italia, la división norte-sur, que también se da en España, y busquen por ahí, no lo tengo hoy aquí, lo leí y no lo traje, porque me iba a poner demasiado allí. Busquen por aquí un tema, ya creo que me están llamando. Esto es increíble, están en la puerta. Sí, bueno, hay un debate porque estamos en época de cumpleaños de Alma y entonces hubo el cumpleaños ayer, pero ahora hay el tema de cuántos ponquecitos se fueron para el colegio. Disculpen esa interrupción. Les decía que había una noticia que tenían que buscar por allí. Y no solamente es el tema entre la división del norte y el sur para ciertos temas económicos, sino, por ejemplo, la cantidad de gente en Italia, de mujeres en Italia que están teniendo problemas consiguiendo un doctor para un aborto y han tenido que viajar para conseguir ese aborto. No sé si están sintiendo el eco con Estados Unidos. No sé si están sintiendo el eco en palabras de un comediante muy cuestionado en algunos días, que decía, toda esta oleada de liberación, etcétera, etcétera, me parece maravillosa, pero la manera en que está planteada va a generar un backlash, va a generar un recule, va a generar un efecto contrario. Y él decía, el efecto contrario, en el caso de Estados Unidos, bueno, la cantidad de leyes que se pasaron en contra de derechos de la mujer, por lo menos como son vistos por esas mujeres, como es el aborto. No voy a entrar aquí en el aborto, ya entré en el aborto en un aburrido y es demasiado largo el tema. Pero el gran asunto aquí, además la división norte-sur, es que hay de nuevo una cantidad de gente que cree, y no voy a decir que no sin algunas razones, que han sido estafados en esto de la globalización. Y que además necesitan, les urge alguien que les diga que sus valores, por ser tradicionales, no son fascistas, no son violentos, no son machistas, no son homofóbicos, no son xenofóbicos, sino que pues, tienen su asidero en las cosas en las que ellos creen. Y aquí, de nuevo, no tomo partes, pero describo lo que para mí es evidente. Tú no le puedes seguir diciendo a la gente que nada de aquello en lo que han creído tiene valor y que en realidad en muchos casos son antivalores, sin que esta gente diga, ya va, alguien por favor que me diga que tengo la razón, y aparezca precisamente un partido de derecha y diga, usted tiene la razón. Es más, usted no solamente no tiene nada que avergonzarse, usted tiene algo de que sentirse orgulloso. Y todos queremos que nos digan constantemente que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Así que es un caldo de cultivo, un suelo fértil para el discurso populista, nacionalista, tradicionalista, que tiene su valor, porque los conservadores tienen su valor. Para aquellos progres que me escuchan, es importante que existan ambos lados y es importante que ninguno de los dos lados se vaya a la locura. Y eso es lo que hemos facilitado, porque cada vez que un lado se va a la locura, el otro responde yéndose a mayor locura. Y bueno, la historia de la humanidad. Si hay unos personajes que a mí me encantan en la historia de Sandman, son el personaje de Caín y Abel, que todos los días Caín termina matando a Abel. No lo puede evitar.
Si suman a esto que he estado conversando, lo que venimos hablando de redes sociales y la radicalización de los puntos de vista, pues saben que el caldo de cultivo es digital. Muy bien. Este es un artículo que varios de ustedes me enviaron. Este es un artículo fuerte del New York Times. En los lugares hasídicos, escuelas privadas fracasan a pesar de tener una cantidad enorme de dinero público. Las escuelas religiosas hasídicas de Nueva York se han beneficiado de más de $1 billion en financiamiento del gobierno en los últimos 4 años, pero no rinden cuentas ante ningún ente foráneo. Esta me parece una noticia maravillosa porque hoy vamos a tocar definitivamente el tema iraní, el tema de la religión y el Estado. Vamos a Briseño, entonces no vas a tocar el aborto porque te parece conflictivo, pero te vas a meter en este peo. Sí, me voy a meter en este rollo. Me voy a meter en este rollo porque es imposible no meterse en él. Es imposible que no le dediquemos tiempo a pensar hasta qué punto. Y entonces, antes de tocar el tema de Irán, de la mujer, de hasta dónde la religión, por conservar ciertas tradiciones, o lo que algunos dicen que son ciertas tradiciones, no es capaz de evolucionar con el ser humano, con los derechos que se le van reconociendo al ser humano, me pareció interesante no dejar por fuera, o que apareciera este artículo, sobre las escuelas de los hasídicos, que son, si se quiere, de los más ortodoxos entre los judíos, y que en pleno corazón de sino la metrópoli más moderna, en muchos aspectos, o por lo menos simbólicamente más moderna. Estoy seguro que Ámsterdam y otras metrópolis europeas son mucho más modernas que Nueva York, y Tokio ni se diga. Pero digamos, una metrópoli que es referente de la libertad, que es referente de la innovación, que es Nueva York, innovación cultural, etc., es el enclave donde está ocurriendo esto y tiene años ocurriendo esto con la comunidad ortodoxa hasídica judía. Operan una de los conjuntos de escuelas privadas más grandes y las operan sin ningún escrutinio desde afuera. En el año 2019, la escuela Central United Talmudical Academy permitió que se le diera test estandarizados en lectura y matemática a más de 1,000 estudios, a más de 1,000 de sus estudiantes. Todos rasparon, todos reprobaron. Entonces, les repito, quiero entrar en este tema, pero quiero entrar en este tema de la complejidad del asunto. No es solamente de lo que puede estar ocurriendo en Irán, que es gravísimo, o lo que puede estar ocurriendo en países donde hay un fundamentalismo religioso que no está separado del Estado. Ojo, a nuestros ojos. Hay quien defenderá, decir, cada quien tiene derecho a, y no te debes meter en injerencias. Sí y no, porque el problema es que cuando uno dice que hay derechos humanos, uno no dice hay derechos humanos para los que estén de este lado o del otro, sino uno plantea la importancia de vigilar esos derechos humanos a nivel mundial, porque lo que hay en el mundo son humanos, antes que ciudadanos de cada país, por lo menos para mí. Nunca he sido amigo de los nacionalismos, me considero por encima de si soy venezolano, por encima de soy cis, hetero o blanco o hijo de indígenas o lo que fuere, considero que soy humano. Y eso se convino hace un tiempo, implica ciertos derechos, que defenderlos garantizan el mejor mundo posible, que es por lo que debemos trabajar. Por esas cositas, creo yo. Arranquemos entonces más bien en Nueva York. Esta escuela privada que recibe financiamiento del gobierno, que no rinde cuentas sobre qué se hace allí, que todo el mundo sabe que lo que se hace allí es estudiar el Talmud desde antes que amanezca hasta la noche. Y ya les voy a hablar sobre los métodos de estudio, que son algo importante en este artículo. Todos sus alumnos fracasaron en un test estandarizado. Estudiantes en por lo menos en casi 12 otras escuelas que son llevadas por la comunidad hasídica tienen resultados similares ese año. Un patrón que en cualquier circunstancia inmediatamente se hubiera disparado.
una investigación formal por parte del Departamento de Educación de Nueva York. Y en realidad, eh, en realidad uno dice, bueno, pero debe haber un problema de financiamiento. No, no. Estas escuelas no tienen problema de financiamiento. Reciben una cantidad de dinero. Estas escuelas están fracasando porque están diseñadas para no educar. Y los testimonios de este gran artículo del New York Times, que de nuevo les recomiendo, y además está armado por Elisa Shapiro y Brian Rosenthal. Photographs by Jonah Markowitz. Si me dices, los tres autores aquí, tanto los escritores como el fotógrafo, son judíos. Demuestran cómo quienes finalmente logran salir de esa comunidad se encuentran con que no están preparados para el mundo en absoluto. Tienen el nivel de lectura, con suerte, de un niño de primaria, de un niño en preescolar. Los líderes de estas comunidades asídicas en Nueva York han creado estas escuelas para educar a los niños en la ley judía, la oración y la tradición, y los aíslan del mundo secular. Se les da muy poco inglés y matemática, prácticamente no se les da ciencia o historia, y se les interroga constantemente en Yiddish sobre las lecciones religiosas. El resultado que ha encontrado el New York Times en una investigación es que hay generaciones de niños que han sido sistemáticamente privados de una educación básica, colocándolos a todos en un círculo infinito de desempleo y dependencia. Creo que es un artículo para que lo lean completo. Yo particularmente, lo subrayé de arriba a abajo, me parece increíble. El Times en este caso revisó miles de páginas de récords públicos, tradujo documentos del Yiddish y entrevistó a más de 275 personas, incluyendo a estudiantes anteriores, actuales y a profesores, administradores y reguladores. Lo que se encuentra es una locura. Hay primero que nada denuncias de violencia en cuanto a niños que hasta hace nada han denunciado y cuando logran denunciar, cuando logra salir la noticia, que son golpeados brutalmente cuando se distraen estudiando el Talmud. Luego están los testimonios de quienes trabajan allí diciendo que trabajan por muy poco dinero y que encontraron el trabajo en Craigslist para dar ciertas clases de matemática o inglés, pero que se dan cuenta que los alumnos que tienen no tienen ninguna base para aprender matemáticas o inglés. Y además, el secreto de por qué esto no ha sido investigado, aunque empezó a ser investigado antes que la pandemia y luego se suspendió la investigación, es muy sencillo. La comunidad hasídica, es que este es el tipo de cosas que me saca, porque aquí no tiene que ver con demócratas ni con conservadores, republicanos, no, esto tiene que ver con la forma en que funcionamos. Ya hemos llegado al punto de este episodio donde yo tengo que dejarlos a los que no están en el Patreon. Si usted está de repente escuchando en vivo, en Twitch, bueno, se va a poder quedar hasta el final, pero en realidad esto es para la gente que paga su Patreon. Así que me encanta que estén aquí. Si usted está en Spotify y le gustó lo que escuchó, pues póngale una estrellita, recomiéndelo. Métase en el Patreon y vea que por $5 al mes usted accede a un episodio aburrido a la semana, que es lo que yo estoy sacando ahora, un aburrido que dura alrededor de 2 horas y media, o sea que 2 horas y media, con lo cual si usted está haciendo el commuting, si usted está haciendo ejercicio, si usted está haciendo programando, esto lo va a acompañar. Y si quiere que lo acompañe más, no se preocupe que está el Club de Habladores, que también dura 1 hora y pico, y a veces puede venir usted puede venir también, no a veces, siempre puede venir a la grabación en vivo. Hacemos un horario europeo, un horario americano, por una vez a la semana uno, una vez a la otra semana el otro, de manera que usted pueda participar. Y por supuesto hay horas y horas de contenido en nuestro Patreon para que usted se ponga al día. Bueno, continuamos entonces con nuestros panitas aquí. Y la noticia, yo les decía que tenía una explicación muy particular. Y la explicación es la siguiente. Esta gente vota en bloque.
De hecho, hay testimonios de que los padres premian a los niños, de que los profesores en las escuelas hasídicas, estas yeshivas, premian a los estudiantes cuando traen la calcomanía de mi padre votó.